Estás escuchando Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik por Radio Floreal. De marzo de 2025. Carta abierta número 7. 42 años de democracia fundados sobre el nunca más. Cada 24 de marzo la sociedad argentina reafirma las bases sobre las cuales se ha sustentado la vitalidad y la continuidad de la democracia en nuestro país. Los organismos de derechos humanos no son partidos políticos, sino que representan el anhelo de dirimir las diferencias entre los diferentes estamentos antagónicos de nuestra sociedad fragmentada, por la vía de la política y no por la vía de la violencia, por la vía de la libertad de expresión y no por la represión, por la vía de la expansión y no de la supresión de derechos. No toda la sociedad lo ve así. Clarín decidió colocar en la portada de ayer: a 49 años, la oposición se une en una marcha masiva contra Milei. Falso de toda falsedad y una nueva operación política a las que nos tienen ya más que acostumbrados. La convocatoria del 24 de marzo nace de los organismos y se enfrenta a la decisión de los grupos de poder de usar durante 5 décadas, entre 1930 y 1983, a las Fuerzas Armadas para sus propios intereses y contra su propio pueblo. La elección de ese titular puede expresar un mensaje para el gobierno que le está impidiendo cartelizar las empresas telefónicas. Ese titular: a 49 años, la oposición se une en una marcha masiva contra Milei, inscribe implícitamente al actual gobierno dentro de la saga de los gobiernos militares o contra los organismos, que tendrán más o menos apoyos de un partido político o de otro, pero que han desarrollado, muchas veces en soledad, una de las gestas democráticas más admiradas en el mundo. Pero además ignoran intencionadamente lo que en Argentina parece imposible denunciar, casi un verdadero cuento de fantasía. ¿Qué cosa es una cuestión de Estado en un país como el nuestro? Justamente porque la falta de arbitraje, la falta de acuerdos básicos, la falta de códigos, se hace tan evidente que en nuestro país pareciera que los partidos, diríamos el juego de los partidos, se desarrolla sin reglas y sin árbitros. En ese desierto de acuerdos políticos básicos, que impidió, entre otras cosas, que un papa argentino pueda visitar su propio país, los organismos son un oasis. Los derechos humanos abrazan un amplio espectro y el derecho a la salud se protege y realimenta bajo ese inmenso paraguas, al igual que muchas conquistas que constituyen un plexo de derechos que se sostienen y se refuerzan unos a otros. Pero como hemos visto, ninguno de esos derechos se sostiene solo. Al igual que los derechos humanos, son los actores y actrices concretos y concretas quienes defienden el derecho de pacientes que viven con VIH, con padecimientos psíquicos, con enfermedades oncológicas, con discapacidades, con enfermedades poco frecuentes, con diversas identidades sexuales y en las etapas de la vida, infancias, personas mayores, embarazos de riesgo, más vulnerables, que requieren mayor protección. Todas y todos ellos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, con iguales derechos políticos, pero muchas veces privados de derechos sociales, económicos y culturales fundamentales. La meta de consolidar esa ciudadanía plena, con derechos que son consustanciales,
es el objetivo institucional de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Pero la tarea más amplia es lograr que ese anhelo involucre a toda nuestra sociedad, a todo nuestro pueblo. Eso constituye un esfuerzo de mucho más largo plazo hacia el que, como una semilla, Radio Floreal y estas cartas abiertas se dirigen, conscientes de la desproporción de la tarea y de la precariedad de las conquistas, que solo se sostienen con organización. Por eso, cuando escuchamos "las madres ya están grandes", un pequeño escalofrío, una intuición de orfandad nos invade y miramos con atención a las nuevas generaciones que cada 24 de marzo se convocan. No debe ser ni será contra ningún gobierno democrático ajustado a derecho, y si así se lo vive hoy es porque el actual gobierno nacional ha dejado de cumplir el pacto explícito de la democracia por un nunca más, que no es una frase, ni menos aún un punto final. Es la decisión definitiva de la sociedad argentina de vivir en paz, de vivir en democracia, de vivir en un país en donde no sobre nadie. Esto es Radio Floreal. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Hoy una jornada especial en nuestro programa Cartas Abiertas. Un mensaje muy firme y arraigado en la experiencia de lo que hemos vivido este 24 de marzo, no solamente en Buenos Aires, sino en muchas otras ciudades de todo el país. Y la carta abierta nos establece una conexión que quizá no se formaba espontáneamente en nuestra cabeza, que es que lo que ocurrió y lo que ocurre todos los años, el 24 de marzo, que lo tenemos asociado a la idea de derechos humanos, bueno, se vincula estrechamente no solamente con los derechos, el derecho a la salud y otros derechos sociales, sino también que se vincula con cómo se los defiende, cómo se los protagoniza, cómo de alguna forma, en chiquitito o en grande, cada vez que un derecho es reclamado, bueno, se va consolidando esa idea de derecho a la salud, que en algunos casos se normaliza, que en otros casos se cuestiona, que en otros casos se retrocede, en un juego que no termina nunca y que en tal caso la única forma de retroceder es abandonar esa pelea. Estamos hoy junto con Norberto Japosnik, tratando de reflexionar un poco en voz alta sobre todas las aristas que abre para nuestro programa justamente el día de hoy. Si recuerdan o nos han escuchado en otros programas anteriores, recordamos a un autor, a Hugo Quiroga, que decía, digamos, que la ciudadanía es igual a derechos más actores sociales que de alguna manera los defienden. Y ahí es un poco el secreto de este 24 de marzo. Porque movimientos de derechos humanos hay más o menos en todos los países del mundo. Ahora, un 24 de marzo con 1 millón de personas en la calle no hay en todos los países del mundo, y eso es un poco una característica de nuestro país, mirada fuertemente desde otros lugares de nuestra región. No sé, Roberto, ¿qué te inspira, digamos, de alguna forma la carta de hoy? Bueno, la carta de hoy... Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. La carta de hoy y los acontecimientos de los últimos días, particularmente la marcha del 24, me hace pensar, después de tantas marchas, de las cuales en alguna medida hemos participado, que
En un comienzo, derechos humanos significaba no a la violencia institucionalizada, no a la impunidad, un poco, digamos, como está en el lema, ¿no? Memoria con verdad y con justicia. Claramente eso ha ido ampliándose en alguna medida o de alguna manera. Creo que el 24 de marzo del 2025 implica además memoria con verdad, con justicia y en paz, porque fue realmente muy impresionante ver a ese número, a esa masa, a esa cantidad de gente marchando en paz. Más allá de que para algunos implica la simple reunión, implica alegría, para otros implica recuerdos tristes, para cada uno puede tener significados diversos, pero evidentemente aquello que movilizaba a las personas, a los ancianos y ancianas, a las familias, y cuando hablamos de familias, realmente estamos hablando de padre, madre, niños, era un objetivo de paz. Queremos vivir en paz, no queremos violencia institucional, queremos protección, como dice la Carta, para los sectores más vulnerables, ya sea por condiciones de salud o por situaciones de edades. Esto quiere decir, y hoy es miércoles, y los miércoles están tendiendo a convertir también, a tener también un significado muy particular, también implica ingresos dignos para jubilados, jubiladas y posibilidad para quienes aún no se han jubilado de llegar a esa situación con salarios dignos. Es decir, de alguna manera la consigna derechos humanos se ha ido ampliando desde el repudio a la dictadura y al genocidio hacia el anhelo de nuevos derechos y la defensa de derechos existentes. Hay algo ahí que mencionabas, Norberto, que es casi del total sentido común. Lo sentíamos antes cuando ocurrió el Mundial, podríamos decir, y antes todavía cuando fue la celebración del Bicentenario, la capacidad de nuestro pueblo de reunirse, de juntarse de masivamente en escalas incluso absolutamente inesperadas y con cero violencia, ¿no? Entonces ese contraste que estabas planteando recién, que es muy claro, indica que de alguna manera la única posibilidad de violencia que hay hoy en una manifestación pública la protagonizan las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían estar ahí para evitarlo. Así que este miércoles es quizá una prueba demasiado cercana, digamos, al 24 de marzo como para que se conozca desde el gobierno, digamos, que todo el mundo se da cuenta. O sea, no hay ya forma de ocultar que si hay violencia de dónde viene, que si hay corte de calle de dónde viene, que bueno, en ese marco evidentemente un grupo de jubilados, un centenar de jubilados, 200 jubilados que utilicen como arma de guerra su bastón, digamos, seguramente no es una amenaza, digamos, para las tortugas ninja que tenemos hoy vallando, digamos, el Congreso de la Nación. Ahora, se emparentan esas luchas y yo creo que es también nuestra tarea hoy comentar un poco que no es distinto lo que pasa un 24 de marzo que lo que está ocurriendo los miércoles, que se ha vuelto quizá el gesto político más importante de este gobierno, digamos, contrastado, por ejemplo,
con el ensordecedor silencio de la justicia y con, digamos, y con todas las renuncias del poder legislativo. Quizá en eso podríamos también reflexionar respecto a este fenómeno tan particular, que es que la construcción de los derechos de ciudadanía sale un poco por los resquicios de los equilibrios de poder. Es decir, que la democracia se basa justamente, no es un error de la democracia la división de poderes, sino más bien es su esencia, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido, muchos jubilados, muchas jubiladas y muchos ciudadanos vivimos cierta sensación de inevitable. Es decir, nada se puede hacer porque, digamos, si alguien que es diputado, si alguien que es senador, parece que expresa impotencia, uno puede decir, yo soy un ciudadano de a pie, digamos, ¿qué rol, digamos, me toca a mí en este juego grande o chiquito? Se me ocurre completar un poco esta reflexión con una metáfora que usamos en planificación estratégica cuando decimos que el tamaño del pez es también función del tamaño de la pecera, ¿no? A veces vos tenés un pez que te parece enorme, digamos, y lo pones en una pecera muy grande y parece que desaparece. Las luchas también hay que verlas en esa lógica, ¿no? O sea que a veces esto se disputa en el mostrador del PAMI, y otras veces se dirime en la justicia y otras veces se dirime en las calles, pero que no hay lucha pequeña, podríamos decir así, en este juego más grande de construcción de ciudadanía. Como hoy es un miércoles, por ahí te invito un poco a reflexionar sobre esto vinculado directamente con el derecho a la salud de jubilados y jubiladas. Totalmente. Jubilados y jubiladas que no solamente ven cómo se licúa, para tomar el término que al gobierno le encanta, que es la licuadora, que se licúa su ingreso. Hoy también, ¿no? Como para dar la noticia correspondiente al miércoles, salió el nuevo ingreso jubilatorio mínimo, que es el mínimo, pero es el que percibe la mayor parte de los jubilados, y que con el bono generoso y eterno, porque no se modifica, no se actualiza, de 70.000 pesos apenas si sobrepasa los 320.000 pesos mensuales. Para un jubilado que ya no más en medicamentos, con las reducciones que ha habido en la entrega de medicamentos gratuitos, por menos de parte del PAMI, resulta un número francamente ridículo. Claramente es uno de los sectores a los cuales es necesario e urgente dar alguna respuesta. Porque realmente cuando los jubilados, autodenominándose viejos, dicen a nosotros los viejos nos quieren ver muertos, dolorosamente pareciera que es así. Y tal como lo planteas, qué contraste el de una justicia que ni siquiera parece avanzar en la investigación de un intento de homicidio como el que ha sufrido este chico Grillo, un poder legislativo que no ha ni siquiera, expresado en alguna declaración con cierto consenso el rechazo a la constante violación de los derechos a la protesta, de los derechos a la manifestación, de los derechos a la expresión libre. Y este pueblo que cada 24 de marzo masivamente concurre a recordar: aquí estamos, tenemos continuidad en nuestros reclamos, en nuestra pelea, en nuestra memoria.
y evidentemente toda lucha es significativa y bueno, en eso estamos. Bueno, tremendas reflexiones. Sin lugar a duda nos encontramos en un momento singular, quizá doblando la esquina de esta ecuación, digamos, a punto de partida de que, bueno, la democracia, como cada 2 años en nuestro país, se somete a un test, digamos, y eso puede significar mensajes para muchos de estos actores, muchos de nuestros actores políticos que deberían de alguna manera construir ese techado, digamos, por debajo del cual pueda crecer y florecer, digamos, los derechos ciudadanos de todos y de todas. Así que vamos a ir mirando, digamos, programa a programa, cómo viene esta reflexión colectiva de nuestra sociedad frente a una estructura de Estado, que siempre es más que el Ejecutivo, que de alguna manera y desde dónde se van construyendo derechos ciudadanos. Lo que parece claro es que no podría ser sin la participación activa de todos y de cada uno de nosotros. No, esto que decían, la revolución no va a ser televisada, digamos, es un poco algo que apela un poco a la lógica de, parece que no va a llegar por las redes, no va a llegar, digamos, por estos mecanismos, sino entendiendo que hay otras dimensiones donde se juega y se juega fuertemente. Quería mencionar, antes de pasar al intervalo, Norberto, que este programa puede ser una realidad gracias a muchos colaboradores, de los cuales hoy voy a mencionar a Guadalupe Villalonga, que está en la operación técnica, a Gabriela Toncini y a Susana Di Salvo, que están en la producción, y a Laura Cuevas, que han escuchado ustedes su voz, todavía no la han escuchado cantar, pero van a ver ustedes, digamos, el privilegio que tenemos, digamos, con nuestros locutores también aquí en el programa. Así que muchas gracias a todos y a todas, digamos, por hacer posible esta puesta en el aire todos los miércoles. Y aquí, si te parece, pasamos a un intervalo musical. Bien. Exhibiendo y destruyendo. Radio Floreal, radio como herramienta para la educación popular en salud.
Bueno, me recordaba Norberto que la declaración de los organismos este 24 de marzo hizo expresa referencia al derecho a la salud y a los retrocesos y a cómo se juega en la vida cotidiana, digamos, este derecho. Y hay una coincidencia inesperada, digamos, en el calendario mundial, que el 24 de marzo también es el Día Mundial de la Tuberculosis. Y bueno, esta es una enfermedad que suena a viejo, ¿no? Suena a antigua, suena a... esto es lo que ocurría en otras épocas, y podríamos decir, es una enfermedad que se metió hasta en la literatura, digamos, en varias obras muy icónicas, tal cual, ¿no? Y también, bueno, estructuras, la época de la climoterapia, la época que transformó en nuestra provincia los hospitales de llanura y en la provincia de Córdoba como la provincia paradigmática de esta enfermedad. Bueno, los avances han sido enormes. Si uno mide, digamos, el avance de la vacunación BCG, si mira los esquemas de tratamiento que al principio duraban 2 años, después 1 año, luego, digamos, esquemas más fuertes, mejores drogas que llegaron a trabajar en periodos todavía menores, a lo que podríamos llamar el alta, digamos, de esta enfermedad, que siempre decíamos que era curable, pero después había que ver cuántas altas había para ver que efectivamente fuera curable. En los últimos tiempos, los organismos internacionales de salud empezaron incluso a soñar con el fin de la tuberculosis. Y uno de los obstáculos más importantes que se descubrieron en este caso no fue tanto el tema de la calidad científica, lo que sabíamos, incluso hoy hay diagnósticos rápidos de tuberculosis comparado con la vieja baciloscopía, digamos, que todavía ahí sigue dando pelea. Pero me parece interesante compartir un problema totalmente nuevo, relativamente, digamos, en los últimos años, que es la resistencia antimicrobiana también a es decir, nosotros aprendemos, pero los bacilos también aprenden, digamos. Y entre otras cosas, ¿a qué aprendieron? Aprendieron a resistir los tratamientos. Y aprendieron a resistir los tratamientos, entre otras cosas, porque en muchos casos los tratamientos son incompletos. O la medicación se deja de tomar, o algunas familias, pensando en la protección de todos sus miembros, a veces comparten la medicación sin tener el diagnóstico preciso unos con otros. Y últimamente, debemos agregar, Norberto, algo que nos produce una enorme preocupación a nivel de salud internacional, como es el repliegue de uno de los principales aportantes de lo que se llama habitualmente la filantropía internacional, que es la Agencia de Cooperación Técnica de los Estados Unidos, ¿no? el USAID. Así que Estados Unidos no solamente se retira de la OMS, sino que también se retira de la cooperación directa en este caso, lo que va a dejar muchos tratamientos incompletos, lo cual arma un combo bastante preocupante. Pero aterrizando en nuestro país, me parece interesante señalar que en un reporte de La Nación, porque muchos debemos pensar seguramente que tuberculosis, enfermedad de la pobreza, debe estar en el interior profundo, debe estar en lugares, digamos, extremadamente vulnerables. Y una cosa que impactó mucho, si se quiere una travesura y tal vez tenga que ver con una estrategia, con uno de los motivos por los cuales se desmanteló el área en el Ministerio de Salud de la Nación, que es que el boletín epidemiológico último disponible indica que si uno toma los municipios de todo el país e incluye comunas de la ciudad de Buenos Aires como municipios, como si fueran municipios, bueno, en los 20 peores municipios de tuberculosis del país, es decir, donde es más alto, se incluyen 3 comunas de Cava, digamos, y 2 municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, quizá con todo lo que a lo largo del tiempo hemos estado
acompañando esta enfermedad, también te invitaría un poco a una reflexión sobre año 2025, tuberculosis todavía. Y 20 municipios con la mayor prevalencia, digamos, la mayor presencia de tuberculosis, pero para que tomemos alguna dimensión de esto, sobre varios miles de municipios, ¿no es cierto? Es decir, nuestro país tiene, así como la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, son varios miles, ¿no? Y es muy interesante el hecho de haber tomado a la ciudad de Buenos Aires en sus comunas como si cada una fuera un municipio, porque claramente en el número de habitantes, no en la superficie, pero en el número de habitantes es igual o mayor que muchos municipios del país. Y claramente en la ciudad de Buenos Aires, donde de alguna manera converge población del resto del país, de todo el resto del país, obviamente que los municipios más afectados, como para retomar esto de que la tuberculosis tiene algo que ver con la pobreza, son municipios del sur de la ciudad de Buenos Aires, que para los que están menos informados son las comunas, ¿no es cierto? Es la zona más pobre de la ciudad de Buenos Aires, y donde termina convergiendo mucha gente de otras provincias del país, como es la zona que rodea, digamos, en general a la Estación Constitución, ¿no es cierto?, que todos más o menos conocemos. Resulta muy preocupante dar por muerta antes de tiempo a la tuberculosis, para habilitar que la tuberculosis vuelva a ser mortal, porque quienes tenemos 40, 50 años de antigüedad en el ramo de la salud, de la atención de la salud, hemos visto tuberculosis con muchísima frecuencia, y donde era claro que cualquier persona, lo tomo como casos más comunes, que podía decir, tengo una tosecita que no se me termina de ir, uno sospechaba inmediatamente una tuberculosis. Y recordamos haber visto, lo cual es otro grado de gravedad de la presencia del bacilo tuberculoso, casos no ya de tuberculosis en los pulmones, que sería lo más frecuente, sino que hemos visto tuberculosis renales, tuberculosis meníngeas, tuberculosis con localizaciones que implican que la presencia del bacilo es aún más preocupante. Y también hemos sido testigos de haber pasado de tratamientos prácticamente insostenibles, que incluían una enorme cantidad de inyecciones intramusculares que se prolongaban a lo largo de muchos meses, y donde los abandonos de tratamiento hacían que enfermeras especializadas en el abordaje y el acompañamiento a pacientes con tuberculosis se convirtieran casi en policías, es decir, perseguidoras de los pacientes, con el tema de tener que ir a sus domicilios, asegurarse que estuvieran no solo recibiendo los medicamentos, sino usándolos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son historias de otra época que creíamos que podían estar cerca de terminar, pero como nos pasa con varias otras enfermedades que dimos ya también por casi desaparecidas, reaparecen. Y no es casual que reaparezcan. Y vos mencionás esto último, que es el abandono de Estados Unidos de la cooperación internacional referente a VIH, a tuberculosis, a otras enfermedades, que erróneamente se cree que van a dañar solamente a los países receptores de esa cooperación, cuando está claro que para cualquier enfermedad infectocontagiosa, las fronteras físicas, las fronteras que establecemos en los mapas no existen. De manera tal que esto es un riesgo para toda la humanidad. Bueno, hoy tenemos con esta reflexión quizá un caso de lo que nos va a gustar
compartir en los próximos programas, que es, bueno, yo estoy escuchando este programa y yo de qué la voy, digamos, y a mí qué me interesa, qué debería estar mirando respecto al tema de tuberculosis, digamos, porque es una enfermedad asustante que todavía, y nosotros, digamos, no queremos gente preocupada, sino gente ocupada. Entonces, trabajando un poco esa dimensión, quisiera decir, bueno, primero, digamos, hoy la BCG es una vacuna, digamos, perentoria para el recién nacido y debería, digamos, esperar que mi sobrino, mi sobrinito, mi nieta, mi nietita, digamos, recién nacida, salga, de ser posible, digamos, de un hospital, de una clínica, con la vacuna BCG aplicada. Se dan casos a veces, por X motivo, que no está disponible, digamos, pero en días, digamos, del alta, esa vacuna tiene que ser aplicada. Entonces, la primera digamos, información práctica que podemos dar es ni un niño ni una niña recién nacida sin BCG. Eso, digamos, protege contra todas las formas, digamos, graves de tuberculosis. Así que, digamos, definitivamente ahí tenemos una herramienta tremenda de prevención. La otra que vos mencionabas muy bien, yo lo transformo tal vez en una consigna. Pasaste más de 20 días tosiendo, digamos, exigí que te hagan una baciloscopía, exigí que te revisen, exigí que hacer una consulta pidiendo expresamente que se analice, digamos, esta posibilidad de esta enfermedad. Mucho más todavía si lo que nosotros llamamos técnicamente tos productiva, que podríamos decir así, tos con flema, con catarro y demás, todavía más. Ni hablar si hay un hilito de sangre, digamos, así que otro tema importante para tener en cuenta. Hay una tuberculosis conocida en el núcleo familiar, digamos, te acercás a hacer un control para saber a todos los miembros de tu familia si no estamos con un problema de contagio. Por otro lado, otro elemento que es fundamental tener en cuenta, también en nuestra experiencia, es que se ha dado una sinergia, por decirlo de alguna manera, yo quiero decir una mala yunta, podríamos decir así, entre VIH y tuberculosis. Y alguna vez se lo explicábamos a algún paciente, digamos, en esa, ¿qué relación hay, digamos, entre VIH y tuberculosis? Y decíamos, mira, es como si te asaltan por la calle, digamos, el VIH te agarra de atrás y te mantiene inmovilizado, y la tuberculosis te pega en la cara, digamos, ¿no? O sea, el VIH tiene esa tremenda capacidad de bajar nuestro sistema inmunológico, bajar todas nuestras defensas, y por supuesto que el bacilo de la tuberculosis hace un festín, digamos, en esas condiciones, digamos, donde nuestros mecanismos de defensa no están funcionando. Así que, digamos, quizá se me ocurre hoy ir inaugurando en nuestros programas esto que podríamos llamar una bajada práctica, digamos, y la bajada práctica es: tengan en cuenta, digamos, la importancia de la vieja vacuna BCG, pero que para cada recién nacido es una garantía de no tener una tuberculosis, sobre todo porque el sistema inmunitario de los bebitos es todavía muy inmaduro. Queremos 0 problemas de tuberculosis en la infancia. Y por otro lado, en los adultos, digamos, un tosedor de más de 20 días, con seguridad, digamos, tiene que tener un diagnóstico, digamos así. No quiere decir que todo tosedor de más de 20 días tiene tuberculosis, pero sí es importante señalar y descartar qué otra cosa puede llevarte a esa situación. Si es con flemas, más chance. Si es con hilos de sangre, más chance todavía de tener en cuenta esto. Y finalmente, el tema de la protección selectiva, sobre todo en los primeros meses de tratamiento de los pacientes con VIH, respecto a la tos y a la posibilidad
también de esta relación lamentablemente sinérgica entre tuberculosis y VIH. Hoy más o menos nos quedan todavía unos minutos de reflexión para señalar que la provisión de esta medicación se hace bajo programa. Es decir, que no es simplemente una cuestión de que yo vaya a la farmacia y me compre algo, digamos, ¿no? Como a veces hacemos para la tos, para la gripe, para la fiebre, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante que el sistema sanitario, aún en el sector privado, digamos, mantenga un registro adecuado de todos los pacientes para recibir los beneficios de esta medicación. Sería en exceso reflexionar, Norberto, sobre entonces el rol que le cabe a la nación en esta enfermedad, en el caso de tuberculosis o de VIH, porque una de las cosas que pasa es que la gente se mueve, la gente viaja mucho. No es solamente un problema local, ¿verdad? Claro, totalmente. No es un problema local, ya lo dijimos antes respecto de las enfermedades infectocontagiosas que viajan y que aquello que nosotros podamos desatender porque corresponde a un migrante que va a volver a su país, etcétera. Bueno, no es así. Finalmente es un boomerang que vuelve. Yo quería agregar una pequeña cuestión mínima respecto del tema de los recién nacidos. En algunas oportunidades, ya sea en un hospital, en el sector privado, en una clínica, etcétera, puede ocurrir que se le plantea a la mamá: no vacunamos al nene porque es un fin de semana y si usted se va a tener que quedar hasta el lunes si quiere que lo vacunemos, entonces se quiere ir antes. No se va a poder ir vacunado. Bueno, perfecto, no hay problema, acepte el alta previa, pero el lunes a la clínica o al hospital a vacunar al bebé, ¿correcto? Es indispensable absolutamente y es la mejor medida de prevención. Bueno, luego no solamente pensar si a mí me pasa que tengo esta tos con catarro, etcétera, etcétera, sino si yo veo a alguien en mi núcleo familiar, en mis compañeros de trabajo, en mis amigos, etcétera, que le esté pasando esto. ¿Correcto? Es decir, hay mucha gente, vamos a llamarla negadora, que cuando le digamos, che, ¿qué pasa que seguís con esta tos, que yo te veo, que hace un montón de tiempo? No es nada, me resfrié, es un resfrío mal curado, etcétera. No existe el resfrío mal curado. El resfrío o se cura o no se cura, pero no va a ser un resfrío si no se cura. Bueno, también para tener en cuenta, ¿no es cierto? Es decir, puede estar alrededor nuestro esta enfermedad. Quizás cierro con una anécdota, Norberto, también para tener en cuenta. También el personal de salud, también los profesionales de salud tenemos que tener en cuenta esto. Y quiero señalar que nos ha pasado, lamentablemente, casos reales, donde a veces en una clínica no se piensa en tuberculosis porque, claro, es un paciente de una clínica, ¿no? Y quiero decir que se pueden cometer graves errores pensando que la tuberculosis solo está asociada a situaciones de carencia, ¿no? Sino que en muchos casos, digamos, si están los síntomas, hay que pensar en tuberculosis siempre. Y ya que mencionaste en la carta abierta al Papa Francisco, obviamente no era un joven pobre, malnutrido, presumo, claramente no lo he conocido en esa época. Pero su cirugía, como que más o menos se conoce, ¿no es cierto?, que tiene una cirugía de pulmón, claramente es por una tuberculosis. Fue una secuela, digamos, claro, de esa época, claro, digamos, una época en donde incluso la tuberculosis era quirúrgica, digamos, claro, porque era a veces la única oportunidad que había de curación. Fíjense ustedes cuántas conexiones. Yo no debería decir esto que voy a decir ahora, pero es un dato real, lo hemos visto, que de alguna manera toda la lógica de lo que pasó con el Papa tiene que ver también con resistencia antimicrobiana, porque digamos, nos llegó con un mensaje encriptado que los médicos a veces podemos abrir.
Dice, digamos, una neumonía bilateral polibacteriana. Digamos, bueno, si es polibacteriana, casi con seguridad debemos asumir que también allí, digamos, hubo bacterias para las cuales quizá, digamos, la medicación no funcionaba, o por lo menos la medicación habitual. Bueno, afortunadamente lo tenemos ahí, digamos, en recuperación, y creo que es una gran noticia para todos y para todas. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el mismo horario, digamos, a partir de las 13 horas. Y los que nos escuchan en forma diferida, también tengan presente que tenemos abierto un mail, digamos, para que ustedes puedan, digamos, comunicarse con nosotros. Ya empezamos a recibir mensajes y por ahora no tenemos la posibilidad de una radio abierta para que ustedes ingresen directamente y salgan al aire, pero nos va a hacer mucho bien la posibilidad de que nos escriban. Simplemente tienen que poner, ponen cartas abiertas en plural, cartas abiertas, ponen un punto y luego FF, que es la sigla de Floreal Ferrara. cartasabiertas.ff@gmail.com. Y ahí comenzamos y ahí seguiremos nuestro diálogo, que ojalá sea muy fructífero y por muchas cartas abiertas más. Hasta la próxima, aquí junto con Norberto Chaposnik y junto con todo nuestro equipo, nos despedimos con la expectativa de volvernos a encontrar a las 13 horas el próximo miércoles. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com.